Imagina que es febrero de 2026. Estás sentado en tu apartamento en una ciudad mediana, trabajas a tiempo completo y el año pasado recibiste un aumento del 3%. Tu empresa lo llamó un ajuste competitivo y tú les creíste. Pero al mirar tu estado de cuenta bancario, los números simplemente no cuadran. Ganas más de lo que has ganado en toda tu vida, pero al final de cada mes te queda menos dinero libre que hace 5 años. El saldo a tu favor se desliza hacia abajo, no de manera dramática ni como una emergencia repentina, sino lentamente, como la marea arrastrando la arena bajo tus pies. No has comprado nada extravagante. No tienes un auto deportivo. No tomas vacaciones de lujo. Comes fuera de vez en cuando y pagas por conveniencia solo cuando parece razonable. Vives lo que parece ser una vida modesta, y sin embargo, la matemática no funciona. Esto no es teoría, es historia documentada. Los datos de las oficinas de estadísticas laborales muestran consistentemente que el gasto de los hogares crece a un ritmo significativamente mayor que los salarios. Esto no está sucediendo porque la clase media se haya vuelto repentinamente imprudente. Está sucediendo porque la estructura misma del consumo moderno ha sido rediseñada, producto por producto y servicio por servicio, para extraer más capital mientras entrega menos valor. Los modelos de negocio han cambiado bajo tus pies, y para cuando sientes el impacto, el dinero ya se ha ido. La ilusión de la prosperidad moderna se basa en convencerte de que estás adquiriendo activos cuando en realidad estás acumulando pasivos. Crees que tu automóvil nuevo es una señal de progreso, pero el momento en que lo conduces fuera del concesionario, pierde hasta un 20% de su valor. Los plazos de los préstamos se han extendido a 72 o incluso 84 meses para que los pagos parezcan manejables, creando una trampa en la que debes más de lo que vale el vehículo durante los primeros años de propiedad. Crees que tu título universitario es la mejor inversión que puedes hacer, pero la prima de ingresos para muchas profesiones ya no justifica los costos de matrícula que se han disparado exponencialmente. Millones de estudiantes asumen decenas de miles de dólares en deuda por una credencial que les otorga acceso a un mercado laboral que no puede absorberlos con salarios suficientes para pagar el préstamo. ¿Crees que tus pólizas de seguro de vida entera o tus cuentas de jubilación con capital atrapado son la base de tu seguridad futura? Te enseñaron que pagar primas durante décadas construiría riqueza, omitiendo que los retornos suelen estar por debajo de la inflación y que la mayor parte del capital es consumido por comisiones y la estructura de ganancias de la propia aseguradora. Todo lo que te han dicho que compres para asegurar tu futuro es, de hecho, un mecanismo para transferir tu riqueza hacia las instituciones financieras. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. El sistema no falla por error, falla por diseño. Existe una vulnerabilidad estructural en las cuentas de jubilación y las pensiones que la mayoría de los trabajadores desconoce por completo. Los fondos de pensiones públicos y privados han hecho promesas que superan sus activos por billones de dólares. Estas promesas se basaron en suposiciones de rendimientos de inversión del 7 u 8% anual, cifras establecidas hace décadas en entornos económicos completamente diferentes. Cuando los fondos no alcanzan esos objetivos, el déficit se agrava año tras año. La matemática no miente. Los estados y las corporaciones tienen pasivos masivos que simplemente no pueden pagarse en términos reales. En 2013, la ciudad de Detroit se declaró en bancarrota y los jubilados sufrieron recortes en sus beneficios, perdiendo los ajustes por costo de vida, lo que equivale a una reducción drástica del poder adquisitivo a lo largo de un retiro de 20 años. En Grecia, tras la crisis de deuda soberana de 2010, las pensiones del sector público fueron recortadas hasta en un 40%, devastando a quienes habían trabajado toda su vida para el Estado. Las personas que pagan el precio son siempre aquellas que confiaron en las promesas
y no tenían asientos en la mesa cuando se tomaron las decisiones de subfinanciar los sistemas. La riqueza no desaparece, se transfiere. Se mueve desde los contribuyentes y los trabajadores hacia los administradores de activos, los políticos que aseguraron sus elecciones con promesas vacías, y las instituciones que cobraron comisiones garantizadas independientemente del rendimiento del fondo. Pero el drenaje de tu poder adquisitivo no solo ocurre a través del consumo diario y las promesas de jubilación rotas. Ocurre a nivel macroeconómico, a través de la gestión de la deuda soberana. Imagina que eres un analista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2026. Estás mirando una hoja de cálculo que muestra que billones de dólares en valores del tesoro vencerán y deberán ser refinanciados. Estos bonos fueron emitidos cuando las tasas de interés estaban cerca de cero, y ahora deben ser reemplazados por nueva deuda con tasas de interés significativamente más altas. Estás refinanciando al gobierno más endeudado de la historia de la humanidad, a tasas que multiplicarán el costo del servicio de la deuda. El peligro nunca fue solo el tamaño de la deuda, sino el costo de pagarla. Cuando los pagos de intereses consumen una fracción abrumadora de los ingresos fiscales, el gobierno pierde toda su flexibilidad. En este punto, solo hay opciones destructivas. Recortar el gasto drásticamente, lo cual es políticamente imposible. Subir los impuestos masivamente, lo cual hundiría la economía, o la opción que siempre se elige a lo largo de la historia, la represión financiera y la inflación. Los gobiernos permiten que la inflación corra por encima de las tasas de interés, erosionando el valor real de la deuda a expensas de todos los ciudadanos que mantienen sus ahorros en la moneda nacional. Este es el impuesto invisible. Se te paga exactamente lo que se te prometió en términos nominales, pero esos billetes compran una fracción de lo que solían comprar. A los tenedores de bonos y a los pensionistas se les roba silenciosamente sin que se apruebe ninguna ley ni se declare ningún impago oficial. Mientras la clase media confía ciegamente en este sistema, atando su destino a monedas que se devalúan y cuentas de ahorro que pierden poder adquisitivo cada día, las personas que verdaderamente entienden cómo operan los colapsos económicos se preparan de una manera radicalmente distinta. Antes de cada colapso económico importante en la historia registrada, hay una migración silenciosa de la riqueza. Quienes poseen capital comienzan a convertirlo fuera de los instrumentos financieros que el público general considera seguros, hacia una clase muy específica de activos. Compran tierra productiva, no parcelas especulativas, sino suelo agrícola que puede cultivar alimentos, porque la demanda de calorías humanas es fisiológica y no negociable. Durante la hiperinflación en la República de Weimar o el colapso en Zimbabue, aquellos que poseían tierras productivas conservaron su riqueza porque el rendimiento de la tierra se revaloriza instantáneamente en cualquier nueva realidad monetaria. Los ricos también compran oro y metales preciosos, no como una especulación, sino porque el oro es la salida de emergencia cuando la confianza institucional fracasa. Saben que las promesas basadas en papel terminarán rompiéndose, por lo que mueven sus activos a algo que no tiene riesgo de contraparte. Adquieren arte fino y antigüedades, que funcionan como reservas de valor portátiles, no registradas y transferibles internacionalmente, que existen completamente fuera del sistema bancario tradicional. Y lo más incómodo de todo, diversifican sus jurisdicciones. Mueven su dinero a países extranjeros estables, con fuertes derechos de propiedad, mucho antes de que se impongan controles de capital. Cuando el peso argentino colapsó en 2001 y los bancos congelaron los depósitos, las familias que ya habían movido su dinero a cuentas en el extranjero permanecieron intocables. La clase media, que confió en el sistema bancario local, quedó atrapada detrás de un muro administrativo. El sistema administrativo moderno gráfica y controla cada cuenta,
cada propiedad registrada y cada cheque de pago. En una crisis, los gobiernos insolventes confiscan, congelan o convierten forzosamente todo lo que está dentro de ese gráfico. Las únicas cosas que no pueden confiscar son el conocimiento, las habilidades funcionales, los activos físicos no registrados y el capital social. La inmensa brutalidad de los colapsos económicos es que siempre castigan a quienes jugaron bajo las reglas. Cuando el sistema se fractura, las compras que la clase media fue alentada a hacer son exactamente las que los destruyen. Tu automóvil nuevo, comprado a crédito, se vuelve un peso muerto cuando las cadenas de suministro fallan y no puedes conseguir combustible ni repuestos, pero el préstamo sigue vigente. Tus cuentas de jubilación se vuelven inaccesibles o pierden su valor en términos reales, atrapando el capital que pasaste décadas acumulando. Incluso en las fases agudas de un colapso total de la moneda, la jerarquía de las necesidades humanas se impone sobre cualquier noción preconcebida de finanzas. En la Alemania destruida de la posguerra, o en la Unión Soviética durante su disolución en 1991, el oro demostró ser demasiado ilíquido para las transacciones de supervivencia diarias. Las monedas de cambio reales fueron el tabaco, el alcohol, el combustible y, sobre todo, los antibióticos y suministros médicos. Un anillo de oro podía ser intercambiado por una sola caja de medicamentos básicos, porque la persona con una infección letal valora un antibiótico infinitamente más que un metal brillante. El valor en un colapso es dictado por la necesidad inmediata, la urgencia y la disponibilidad, no por la tradición monetaria. Quienes sobrevivieron mejor fueron los que poseían activos de consumo críticos y la capacidad de producir valor de manera independiente de las instituciones formales. Al mismo tiempo, la estructura económica global funciona como un muro impenetrable para los países en desarrollo, asegurando que el capital fluya sistemáticamente desde la periferia hacia el centro. Los países desarrollados alcanzaron su riqueza utilizando políticas de protección industrial, subsidios y control de capitales. Luego, a través de instituciones internacionales, impusieron reglas que prohíben explícitamente a los países en desarrollo usar esas mismas herramientas, pateando la escalera por la que ellos mismos subieron. Las naciones emergentes se ven forzadas a endeudarse en dólares estadounidenses, exponiéndolas a crisis devastadoras de balanza de pagos cada vez que la Reserva Federal de los Estados Unidos eleva las tasas de interés. Estas dinámicas no son fallos del sistema global, son mecanismos de extracción perfeccionados que garantizan que las materias primas y la mano de obra barata sigan fluyendo hacia el mundo desarrollado, mientras que los ciudadanos de las economías emergentes ven cómo sus salarios y ahorros son pulverizados repetidamente por devaluaciones crónicas y programas de ajuste estructural que priorizan el pago a los acreedores extranjeros por encima de la supervivencia de la población local. Riqueza que te falta al final de cada mes no se ha evaporado. Ha sido extraída mediante inflación sistémica, devaluación monetaria, obsolescencia programada y consolidación de monopolios corporativos que fijan precios sin temor a la competencia. La clase media pierde porque confía en que su moneda mantendrá su valor, confía en que sus pensiones estarán allí, confía en que las reglas del juego son justas y equitativas. Pero las reglas del juego están diseñadas para mantenerte en un estado perpetuo de dependencia del crédito y vulnerabilidad laboral. Tu poder adquisitivo es drenado lentamente, año tras año, en un ciclo de empobrecimiento tan gradual que la mayoría de las personas se adaptan a su nueva realidad con una resignación silenciosa. Entender esta maquinaria es el primer paso indispensable para dejar de ser su combustible. Este video es un análisis histórico y educativo. No es asesoramiento financiero ni de inversión. Consulte a profesionales.
Si quieres entender las mecánicas ocultas detrás del dinero y cómo el sistema opera verdaderamente bajo la superficie, no olvides suscribirte. Déjame un comentario abajo diciendo desde qué ciudad nos ves, porque el patrón es global y el único escudo real es la información. Para comprender la magnitud de esta transferencia de riqueza, debemos observar la arquitectura de los colapsos económicos y las señales que los preceden. El error más común de la clase media es creer que un colapso es un evento repentino, como un terremoto impredecible. La realidad es que un colapso económico es como un puente que ha estado perdiendo integridad estructural durante años mientras soporta un peso cada vez mayor. La caída es simplemente el momento en que el puente cede, pero la falla se decidió mucho antes, durante el período en que el tráfico fluía normalmente y los ingenieros aseguraban que la estructura era sólida. Existen 3 señales de advertencia específicas, medibles y estructuralmente idénticas, que han precedido a cada colapso económico importante registrado en la historia moderna. Las mismas 3 señales aparecieron antes de la Gran Depresión de 1929, antes de la década perdida de Japón en 1991 y antes de la crisis financiera mundial de 2008. Y cada vez, la mayoría de la población no las vio porque, en la superficie, estas señales se disfrazan de prosperidad. Esto no es teoría, es historia documentada. La primera señal de advertencia es la desconexión entre el crecimiento del crédito y el crecimiento de la producción real. En una economía sana, el crédito tiene una función específica. Una empresa pide dinero prestado para construir una fábrica. La fábrica produce bienes. Los bienes generan ingresos y los ingresos pagan la deuda creando ganancias. El crédito fue productivo. Pero cuando el crédito se utiliza para especular con la apreciación de los precios, para comprar activos existentes o para financiar un consumo que no genera ingresos futuros, la carga total de la deuda de la economía crece más rápido que su capacidad para pagarla. Cada año, una mayor parte de la actividad económica se destina a pagar obligaciones pasadas en lugar de crear nuevo valor. En los años previos a 2008, la deuda de los hogares estadounidenses casi se triplicó, mientras que el ingreso medio real de los hogares se mantuvo prácticamente estancado. El crédito se estaba expandiendo a múltiplos del crecimiento de los ingresos, inflando los precios de los activos y adelantando la demanda de los consumidores. La matemática no miente. Cuando la brecha entre la deuda y la producción persiste durante años, el sistema acumula una presión que eventualmente debe ser liberada. La segunda señal es el desprendimiento de los precios de los activos de la realidad económica subyacente. Cuando el precio de las acciones, los bienes raíces o las materias primas aumenta significativamente más rápido que los ingresos o los alquileres que generan, se abre una brecha impulsada enteramente por el volumen de crédito que fluye hacia esa clase de activos. El precio ya no refleja lo que produce el activo, sino cuánto dinero prestado lo persigue. Esto crea una dependencia estructural. Si el crecimiento del crédito se desacelera, el precio no disminuye suavemente. Colapsa, porque nunca estuvo respaldado por un valor fundamental, sino por un flujo continuo de capital. En el pico de la burbuja inmobiliaria japonesa en 1989, los distritos comerciales de Tokio se vendían a precios que implicaban rendimientos de alquiler de menos del 1%, precios que solo podían existir en un entorno de crédito en continua expansión. La tercera señal es la divergencia entre la prosperidad financiera y la salud económica general. El crédito expansivo no se distribuye de manera uniforme. Concentra las ganancias en manos de quienes ya poseen los activos que se están inflando, mientras que la economía productiva, que emplea a la mayoría de la población, se estanca. Los propietarios de activos experimentan una rápida acumulación de riqueza, mientras que los salarios medios se congelan,
la participación en la fuerza laboral disminuye y el costo de los elementos esenciales como la vivienda y la atención médica aumenta más rápido que los ingresos. La mayoría de la población se ve obligada a sustituir el crecimiento de los ingresos con más crédito simplemente para mantener su nivel de vida, profundizando el desequilibrio. Cuando llega la corrección, esta mayoría, que carece de ahorros o un colchón de activos, absorbe las mayores pérdidas, mientras que el capital concentrado adquiere activos en dificultades a una fracción de su valor. El sistema no falla por error, falla por diseño. El mercado inmobiliario es el ejemplo más puro y devastador de este mecanismo de extracción. Imagina que es 1978 y eres un electricista de 26 años en una ciudad como Melbourne, Toronto o Londres. Trabajas a tiempo completo durante 4 años, ahorras un depósito modesto y compras una casa de 3 habitaciones a 15 kilómetros del centro de la ciudad. El precio total de compra es aproximadamente 3 veces tu ingreso anual. Comprar una casa no es un hito inalcanzable. Es simplemente lo que sucede cuando trabajas a tiempo completo de manera constante. Avanzamos hasta 2024. Tu nieta tiene 26 años, posee un título universitario y trabaja como coordinadora de proyectos. Gana más de lo que tú ganaste a su edad, incluso ajustado por inflación. Tiene buenos ahorros y excelente crédito, pero no puede permitirse comprar ninguna casa a 1 hora de su lugar de trabajo. La casa mediana en su ciudad ahora cuesta más de 13 veces el ingreso medio. El depósito por sí solo le llevaría casi una década ahorrarlo, y para cuando lo logre, los precios habrán subido nuevamente. Ella no es irresponsable ni perezosa. Ha hecho todo lo que le dijeron que hiciera y está estructuralmente bloqueada. La vivienda se volvió inasequible porque fue rediseñada. Durante la mayor parte del siglo XX, una casa era un bien de consumo. La comprabas para vivir en ella y sus precios estaban vagamente vinculados a los ingresos locales porque el crédito estaba estrictamente regulado. A partir de la década de 1980, la desregulación financiera aflojó los estándares de préstamo, permitiendo a los compradores asumir deudas masivas con pagos iniciales mínimos. Esto no hizo que las casas fueran más baratas, hizo que los precios se dispararan, porque cada dólar adicional de crédito que ingresa a un mercado de oferta limitada es absorbido inmediatamente por el precio del activo. Una vez que los precios comenzaron a subir más rápido que los ingresos, la vivienda dejó de ser sobre refugio y se convirtió en una inversión, un vehículo para construir riqueza. Este cambio alineó los incentivos de bancos, desarrolladores y propietarios existentes para mantener los precios subiendo perpetuamente. Los propietarios se convirtieron en un bloque de votantes que protege sus intereses económicos, bloqueando desarrollos y oponiéndose a cualquier política que pudiera reducir el valor de su principal activo. Ningún político en una democracia hará campaña para reducir los precios de las viviendas, porque eso destruiría la riqueza percibida de la mayoría de sus votantes. Así, el sistema se cierra sobre sí mismo, transformando el mercado inmobiliario en un sistema de transferencia de riqueza intergeneracional, donde la capacidad de comprar una casa ya no está determinada por el ingreso del trabajo, sino por los activos y la asistencia financiera de los padres. Esta extracción sistemática de la clase media no ocurre únicamente a través de la vivienda y la inflación macroeconómica. Se ejecuta implacablemente a través de puntos de fricción cotidianos, en 12 categorías de gasto que han sido económicamente rediseñadas. Imagina que es febrero de 2026. Estás en tu apartamento. Has recibido un aumento salarial del 3%, y sin embargo, cada mes te queda menos dinero. No has cambiado tu estilo de vida, pero las aplicaciones de entrega de alimentos a las que recurres cuando estás agotado aplican márgenes ocultos del 15 al 30% sobre los precios del menú,
además de tarifas de servicio y entrega, convirtiendo una comida de $12 en una transacción de $22. Pagas un impuesto al agotamiento diseñado por economistas conductuales. Las plataformas de transmisión fragmentaron el contenido, engañando a los consumidores con el sesgo de tarifa plana, haciendo que millones paguen suscripciones múltiples que rara vez utilizan, confiando en la inercia de la cancelación. Mirno, la comida rápida, que alguna vez fue un refugio económico para los trabajadores, ha visto aumentos de precios del 55%, destruyendo su propuesta de valor mientras mantiene la densidad calórica industrial. Compra servicios de compre ahora, pague después, que fragmentan el dolor del pago, incitando a los consumidores a gastar entre un 10 y un 40% más de lo que gastarían si pagaran por adelantado, empujándolos hacia deudas que no reportan a los burós de crédito hasta que se produce el incumplimiento. Incluso el café premium diario se convierte en un mecanismo de extracción. Un hábito de $6 diarios equivale a $1,500 anuales, que, de ser invertidos en un fondo indexado, se convertirían en cientos de miles de dólares a lo largo de una vida laboral. Cada uno de estos gastos se siente normal, justificado y socialmente aceptado, pero en conjunto representan una fuga masiva de capital que explica por qué el gasto de los hogares crece a un 5%, mientras los salarios crecen a un 3.8%. La diferencia entre quienes son devorados por este sistema y quienes construyen un muro de opciones radica en hábitos financieros aburridos, silenciosos e invisibles que componen la riqueza mientras nadie se da cuenta. Imagina que es 1987 en Ohio. Dos trabajadores de la misma fábrica, con el mismo salario y el mismo turno, toman caminos imperceptiblemente distintos. Uno maneja un vehículo usado pagado, lleva su almuerzo de casa y su familia compra con una lista planificada. El otro financia autos nuevos cada pocos años y come en el restaurante frente a la fábrica. 23 años después, cuando la planta cierra, uno tiene ahorros de 6 cifras y el otro está ahogado en deudas. El trabajador que acumuló riqueza entendió que financiar un automóvil nuevo a 72 meses por casi $800 mensuales es financiar un activo que se deprecia brutalmente. Optar por un vehículo usado confiable y mantenerlo durante una década evita decenas de miles de dólares en costos de depreciación y financiamiento, capital que, al invertirse, transforma el futuro financiero de una familia. Rotar las mismas comidas de bajo costo y utilizar todos los ingredientes comprados antes de volver al supermercado elimina el 40% del desperdicio de alimentos y ahorra miles de dólares al año. Pagar un porcentaje del salario hacia el ahorro e inversión antes de pagar cualquier factura invierte la ecuación mental, forzando al estilo de vida a adaptarse a los fondos restantes, en lugar de ahorrar solo lo que sobra, que estadísticamente es nada. Estas no son tácticas de privación, son estrategias de retención de capital. El sistema de consumo está diseñado con precisión quirúrgica para capturar cada dólar de ingreso discrecional. La frugalidad metódica es la única defensa matemática contra esa extracción. La recompensa por esta disciplina aburrida no es simplemente un saldo bancario más alto, es la adquisición del poder más subestimado en la sociedad moderna. La opcionalidad a través de la liquidez. Imagina que es marzo de 2009 en medio de la peor recesión en décadas, y tu empresa anuncia recortes de personal. Si tienes $400 en tu cuenta y deudas de tarjetas de crédito, pasas los siguientes 6 meses aterrorizado, aceptando abusos laborales, incapaz de negociar tu salario o buscar una mejor oportunidad, porque un mes sin ingresos te llevaría a la ruina. Operas en modo de supervivencia. Y la ciencia del comportamiento demuestra que el estrés financiero crónico consume un ancho de banda cognitivo equivalente a perder una noche entera de sueño,
obligando a las personas a tomar decisiones a corto plazo que destruyen su valor a largo plazo. Eres víctima del túnel de la escasez y pagas la prima de la pobreza. Pagas más por créditos, seguros y bienes básicos simplemente porque no puedes costear el precio de entrada de la eficiencia. Pero si tienes 8 meses de gastos de subsistencia en una cuenta líquida y separada, tu psicología cambia por completo. La ansiedad de fondo se silencia. Tienes el poder de pensar con claridad, de negociar aumentos desde una posición de fuerza, de alejarte de un entorno laboral tóxico, de capturar oportunidades cuando otros están paralizados. Los compradores en efectivo adquieren bienes raíces con descuentos significativos porque eliminan el riesgo de la transacción para el vendedor. Durante los colapsos del mercado, quienes tienen liquidez compran activos a precios de angustia, transfiriendo riqueza generacional desde aquellos que se vieron obligados a liquidar por falta de margen. El efectivo no es solo un fondo de emergencia pasivo, es pólvora seca y armadura psicológica. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. En cada colapso monetario documentado, la riqueza no se evapora. Fluye de los activos de papel respaldados por promesas políticas hacia activos tangibles e infraestructuras de supervivencia. En la Budapest de 1946, durante la peor hiperinflación de la historia, el maestro de escuela, que ahorró en bonos del gobierno, lo perdió todo, mientras que la viuda que poseía propiedades inmobiliarias libres de deuda y monedas de oro, multiplicó su posición relativa en la sociedad. Las tierras productivas, los metales monetarios en posesión física, las empresas con poder de fijación de precios y el capital humano especializado reajustan sus valores nominales instantáneamente para reflejar la nueva realidad. Pero en la fase aguda del colapso, cuando el comercio normal cesa, incluso el oro pierde liquidez. El valor se redefine por la fisiología de la supervivencia. Antibióticos para infecciones, alcohol como analgésico y desinfectante, combustible para el calor, semillas para la producción futura y cigarrillos como moneda hiperdivisible y de alta demanda. Las familias que sobreviven indemnes a las crisis en Argentina, Venezuela, Líbano o la Alemania de posguerra no predicen la fecha exacta del colapso. Construyen una arquitectura de vida que no depende completamente de las instituciones formales. Mantienen liquidez fuera del sistema bancario. Eliminan sus deudas antes de que las tasas de interés se disparen. Desarrollan habilidades tangibles y forjan redes de confianza comunitaria profunda y recíproca. Aceptan el costo social de parecer excesivamente cautelosos durante los años de bonanza ilusoria, priorizando la resiliencia estructural sobre la optimización financiera. La matemática no miente, y el mecanismo de extracción es implacable. El sistema global, con su expansión monetaria, la represión financiera de los ahorristas, la financiarización de necesidades básicas como la vivienda y la trampa del consumo perpetuo, funciona exactamente como fue diseñado. Extrae valor del trabajo y del tiempo, concentrando el capital en la cima mientras condena a la clase media a una carrera sin fin en la que cada aumento salarial es devorado por la dilución de la moneda y los costos estructurales crecientes. Comprender la anatomía de este sistema no es un acto de pesimismo, sino de claridad forense. No puedes cambiar la trayectoria de la deuda soberana global, ni las políticas de los bancos centrales, pero puedes dejar de ser el combustible ignorante de su maquinaria. Este video es un análisis histórico y educativo. No es asesoramiento financiero ni de inversión. Consulte a profesionales. Si quieres entender cómo operan realmente los sistemas, no cómo dicen que operan, sino cómo funcionan mecánicamente para dictar tu futuro financiero antes de que siquiera te des cuenta, asegúrate de suscribirte a este canal. Deja un comentario abajo indicando desde qué ciudad estás viendo esto, y prepárate,
porque los patrones no esperan a nadie, y entenderlos es tu única ventaja estratégica. Para entender verdaderamente la magnitud de esta transferencia, debemos observar un mecanismo que los economistas han conocido desde el siglo XVIII, pero que rara vez se explica en los medios de comunicación o en las universidades. Se llama el efecto Cantillon, y es la arquitectura invisible de la desigualdad moderna. Cuando un banco central crea dinero nuevo, ese dinero no se distribuye de manera uniforme y simultánea a toda la población. No cae de los helicópteros de manera equitativa. El dinero nuevo entra en la economía a través de canales muy específicos. Primero a los bancos comerciales, luego a las grandes instituciones financieras, a los contratistas del gobierno y a las corporaciones multinacionales, con acceso a líneas de crédito preferenciales. Estas entidades reciben el dinero fresco cuando los precios en la economía aún no han subido. Lo utilizan para comprar activos, bienes raíces, acciones y empresas enteras a precios antiguos y baratos. Para cuando ese dinero filtrado finalmente llega a la economía productiva general, al electricista, a la maestra, al ingeniero, a través de aumentos salariales incrementales, los precios de todos los bienes y servicios básicos ya han sido empujados hacia arriba por el exceso de liquidez. Quienes están más cerca de la impresora de dinero se enriquecen confiscando el poder adquisitivo de quienes están más lejos. Tu salario no compra menos por accidente. Compra menos porque el valor fue extraído de tu billetera antes de que siquiera recibieras tu cheque de pago. El sistema no falla por error, falla por diseño. La ilusión más peligrosa que el sistema ha construido es la idea de que los mercados bursátiles en máximos históricos son un indicador de salud económica. Te muestran los índices bursátiles subiendo y te dicen que la economía es fuerte y que tus fondos de jubilación están creciendo. Pero lo que estás observando no es el crecimiento del valor intrínseco de esas empresas. Estás observando la devaluación matemática de la moneda con la que se miden esas empresas. Si la oferta monetaria se expande en un 40% en pocos años, el mercado de valores nominalmente subirá, pero tu poder adquisitivo real no ha mejorado. Esta ilusión nominal es la herramienta de pacificación definitiva. Mantiene a la clase media complaciente, mirando sus extractos de cuentas de jubilación y sintiendo un falso sentido de progreso, mientras que la cantidad de bienes físicos, tierra, energía o alimentos que pueden comprar con esos números disminuye silenciosamente. En la Alemania de la República de Weimar, durante los peores meses de la hiperinflación en 1923, el mercado de valores de Berlín experimentaba los mayores aumentos nominales de su historia. Las acciones subían a diario en cifras astronómicas. Quienes miraban solo los números pensaban que se estaban haciendo inmensamente ricos, pero aquellos números no podían comprar una barra de pan. La riqueza real había migrado hacia los industrialistas, como Hugo Stinnes, que entendieron el mecanismo temprano. Tomaron préstamos masivos en una moneda que se estaba depreciando, compraron infraestructura tangible y pagaron sus deudas con dinero sin valor. La clase media profesional, los médicos, los abogados, los profesores, que confiaron en la moneda y en las promesas del Estado, fueron aniquilados financieramente, no porque perdieran sus empleos, sino porque sus empleos simplemente dejaron de pagar lo suficiente para sobrevivir. La matemática no miente, y el final de una devaluación sistémica siempre exige que el costo sea absorbido por quienes no controlan activos tangibles. El segundo componente de este drenaje es la destrucción de la especialización. En un sistema monetario sano y honesto, donde el dinero retiene su valor a lo largo del tiempo, un individuo solo necesita ser bueno en su profesión para prosperar. Un cirujano puede dedicarse exclusivamente a la medicina, ahorrar una porción de sus ingresos en una cuenta bancaria y saber que, al final de su carrera,
su poder adquisitivo estará intacto. Pero en un sistema diseñado para la inflación estructural, el ahorro es matemáticamente penalizado. El dinero fiduciario es un cubo de hielo que se derrite y el gobierno controla el termostato. Por lo tanto, el cirujano, el ingeniero, la maestra y el obrero se ven obligados a convertirse en inversores financieros, especuladores de bienes raíces y gestores de carteras a tiempo parcial simplemente para proteger el valor de su trabajo pasado. Esto drena cantidades masivas de energía cognitiva y tiempo de la población. Te obligan a participar en un casino financiero para el que no fuiste entrenado, compitiendo contra instituciones que tienen algoritmos, información asimétrica y acceso a crédito ilimitado. Cuando ocurre un colapso, como en 2008 o en las repetidas crisis de deuda latinoamericanas, la clase media pierde sus ahorros invertidos en mercados que no entendían completamente, pero en los que se vieron forzados a participar porque el sistema les quitó la capacidad de simplemente ahorrar su dinero. Esta es la transferencia silenciosa. Tu tiempo, tu trabajo y tu atención son canalizados hacia un sector financiero que extrae comisiones, emite deuda y socializa las pérdidas cuando las cosas salen mal. Si analizamos Japón en la década de los 90, vemos este mecanismo operando en cámara lenta. Después de que estalló la burbuja de activos, el Banco de Japón mantuvo las tasas de interés artificialmente bajas durante décadas para sostener a los bancos insolventes. A esto se le llamó la década perdida, que luego se convirtió en 2 décadas perdidas. El gobierno no impuso una confiscación dramática ni un corralito como en Argentina, 2001, pero el resultado fue el mismo: una confiscación lenta. Los ahorristas japoneses que mantenían su dinero en bonos del gobierno y cuentas bancarias recibieron rendimientos reales negativos o nulos durante 30 años. El costo de salvar el sistema financiero y mantener a las corporaciones zombies a flote fue pagado con el poder adquisitivo intergeneracional de la población. Fue un impuesto no legislado. Las generaciones jóvenes en Japón hoy enfrentan contratos temporales, salarios estancados y la imposibilidad de construir el mismo tipo de patrimonio que sus abuelos, porque el capital fue utilizado para apuntalar los errores del pasado. Esto no es teoría, es historia documentada. Las herramientas de represión financiera son universales, y los gobiernos las utilizan cada vez que la deuda se vuelve matemáticamente impagable. No importa si es en Asia, en América Latina o en los Estados Unidos. Cuando el sistema se enfrenta al abismo, la institución se protege a sí misma y el ciudadano paga el precio. El verdadero peligro radica en la fase de negación. Antes de que un colapso sea obvio para las masas, hay un largo periodo en el que los síntomas se diagnostican erróneamente. Te dicen que los precios suben porque los trabajadores exigen mejores salarios, culpando a las víctimas del propio sistema. Te dicen que los bienes raíces son caros porque no hay suficiente espacio o porque los permisos de construcción son lentos, ignorando convenientemente que la inyección masiva de crédito y las compras institucionales han convertido la vivienda en un vehículo de refugio de capital. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. La crisis no es el momento en que las pantallas se vuelven rojas en Wall Street. La crisis es el proceso diario en el que debes trabajar más horas para comprar la misma cantidad de alimentos, en el que debes asumir una deuda a 5 años para poder comprar un vehículo usado que hace una década podrías haber pagado en 2 años. El colapso es burocrático, es administrativo y es silenciosamente implacable. Se manifiesta en el hecho de que el 45% de la población no puede hacer frente a un gasto inesperado de $400 sin recurrir a la deuda. Y aquellos que no tienen liquidez se ven obligados a tomar decisiones desde el miedo y la escasez, aceptando peores condiciones laborales, pagando tasas de interés predatorias y renunciando a la opcionalidad estratégica
que es el verdadero núcleo de la riqueza. El sistema requiere que vivas al borde de tu capacidad financiera, porque un trabajador endeudado y asustado es un trabajador dócil, un consumidor predecible y una fuente constante de ingresos por intereses. Para protegerte, debes abandonar las narrativas tradicionales de seguridad que te han vendido. Debes entender que la conveniencia y la seguridad no son sinónimos. En el ámbito financiero moderno, suelen ser opuestos. Los activos más convenientes, los más fáciles de adquirir y mantener, como las cuentas bancarias tradicionales, los fondos de pensiones indexados al gobierno y la moneda fiduciaria, son exactamente los activos que están diseñados para absorber el impacto cuando el sistema necesita reestructurarse. Son las líneas del frente de la represión financiera. Quienes logran navegar estos períodos de transición estructural sin ser destruidos son aquellos que construyen una arquitectura de opcionalidad. Mantienen reservas de capital fuera de las jurisdicciones más comprometidas, eliminan sus pasivos a tasa variable antes de que la inestabilidad dispare los costos de servicio, e invierten en habilidades funcionales y activos físicos productivos que retienen su utilidad y su demanda independientemente de la unidad de cuenta oficial. No puedes controlar la expansión monetaria global. No puedes dictar la política de la Reserva Federal. Y no puedes evitar que los gobiernos moneticen sus déficits asombrosos. Pero puedes reconocer que la inflación es el costo del imperio y el costo del exceso. Y puedes negarte a mantener todo tu capital en los instrumentos que el Estado utilizará para pagar esa factura. La riqueza siempre ha migrado hacia aquellos que comprenden la diferencia entre una promesa de valor y el valor en sí mismo. Este video es un análisis histórico y educativo. No es asesoramiento financiero ni de inversión. Consulte a profesionales. Si quieres entender cómo operan realmente los sistemas, no cómo dicen que operan, sino cómo funcionan mecánicamente para dictar tu futuro financiero antes de que siquiera te des cuenta, asegúrate de suscribirte a este canal. Deja un comentario abajo indicando desde qué ciudad estás viendo esto, y prepárate, porque los patrones no esperan a nadie, y entenderlos es tu única ventaja estratégica. Para entender verdaderamente la magnitud de esta transferencia, debemos observar un mecanismo que los economistas han conocido desde el siglo XVIII, pero que rara vez se explica en los medios de comunicación o en las universidades. Se llama el efecto Cantillon, y es la arquitectura invisible de la desigualdad moderna. Cuando un banco central crea dinero nuevo, ese dinero no se distribuye de manera uniforme y simultánea a toda la población. No cae de los helicópteros de manera equitativa. El dinero nuevo entra en la economía a través de canales muy específicos. Primero a los bancos comerciales, luego a las grandes instituciones financieras, a los contratistas del gobierno y a las corporaciones multinacionales, con acceso a líneas de crédito preferenciales. Estas entidades reciben el dinero fresco cuando los precios en la economía aún no han subido. Lo utilizan para comprar activos, bienes raíces, acciones y empresas enteras a precios antiguos y baratos. Para cuando ese dinero filtrado finalmente llega a la economía productiva general, al electricista, a la maestra, al ingeniero, a través de aumentos salariales incrementales, los precios de todos los bienes y servicios básicos ya han sido empujados hacia arriba por el exceso de liquidez. Quienes están más cerca de la impresora de dinero se enriquecen confiscando el poder adquisitivo de quienes están más lejos. Tu salario no compra menos por accidente. Compra menos porque el valor fue extraído de tu billetera antes de que siquiera recibieras tu cheque de pago. El sistema no falla por error, falla por diseño. La ilusión más peligrosa que el sistema ha construido es la idea de que los mercados bursátiles en máximos históricos son un indicador de salud económica. Te muestran los índices bursátiles subiendo y te dicen que la economía es fuerte
y que tus fondos de jubilación están creciendo. Pero lo que estás observando no es el crecimiento del valor intrínseco de esas empresas. Estás observando la devaluación matemática de la moneda con la que se miden esas empresas. Si la oferta monetaria se expande en un 40% en pocos años, el mercado de valores nominalmente subirá, pero tu poder adquisitivo real no ha mejorado. Esta ilusión nominal es la herramienta de pacificación definitiva. Mantiene a la clase media complaciente, mirando sus extractos de cuentas de jubilación y sintiendo un falso sentido de progreso, mientras que la cantidad de bienes físicos, tierra, energía o alimentos que pueden comprar con esos números disminuye silenciosamente. En la Alemania de la República de Weimar, durante los peores meses de la hiperinflación en 1923, el mercado de valores de Berlín experimentaba los mayores aumentos nominales de su historia. Las acciones subían a diario en cifras astronómicas. Quienes miraban solo los números pensaban que se estaban haciendo inmensamente ricos, pero aquellos números no podían comprar una barra de pan. La riqueza real había migrado hacia los industrialistas, como Hugo Stinnes, que entendieron el mecanismo temprano. Tomaron préstamos masivos en una moneda que se estaba depreciando, compraron infraestructura tangible y pagaron sus deudas con dinero sin valor. La clase media profesional, los médicos, los abogados, los profesores, que confiaron en la moneda y en las promesas del Estado, fueron aniquilados financieramente, no porque perdieran sus empleos, sino porque sus empleos simplemente dejaron de pagar lo suficiente para sobrevivir. La matemática no miente, y el final de una devaluación sistémica siempre exige que el costo sea absorbido por quienes no controlan activos tangibles. El segundo componente de este drenaje es la destrucción de la especialización. En un sistema monetario sano y honesto, donde el dinero retiene su valor a lo largo del tiempo, un individuo solo necesita ser bueno en su profesión para prosperar. Un cirujano puede dedicarse exclusivamente a la medicina, ahorrar una porción de sus ingresos en una cuenta bancaria y saber que, al final de su carrera, su poder adquisitivo estará intacto. Pero en un sistema diseñado para la inflación estructural, el ahorro es matemáticamente penalizado. El dinero fiduciario es un cubo de hielo que se derrite y el gobierno controla el termostato. Por lo tanto, el cirujano, el ingeniero, la maestra y el obrero se ven obligados a convertirse en inversores financieros, especuladores de bienes raíces y gestores de carteras a tiempo parcial simplemente para proteger el valor de su trabajo pasado. Esto drena cantidades masivas de energía cognitiva y tiempo de la población. Te obligan a participar en un casino financiero para el que no fuiste entrenado, compitiendo contra instituciones que tienen algoritmos, información asimétrica y acceso a crédito ilimitado. Cuando ocurre un colapso, como en 2008 o en las repetidas crisis de deuda latinoamericanas, la clase media pierde sus ahorros invertidos en mercados que no entendían completamente, pero en los que se vieron forzados a participar porque el sistema les quitó la capacidad de simplemente ahorrar su dinero. Esta es la transferencia silenciosa. Tu tiempo, tu trabajo y tu atención son canalizados hacia un sector financiero que extrae comisiones, emite deuda y socializa las pérdidas cuando las cosas salen mal. Si analizamos Japón en la década de los 90, vemos este mecanismo operando en cámara lenta. Después de que estalló la burbuja de activos, el Banco de Japón mantuvo las tasas de interés artificialmente bajas durante décadas para sostener a los bancos insolventes. A esto se le llamó la década perdida, que luego se convirtió en 2 décadas perdidas. El gobierno no impuso una confiscación dramática, ni un corralito como en Argentina, 2001. Pero el resultado fue el mismo: una confiscación lenta. Los ahorristas japoneses que mantenían su dinero en bonos del gobierno y cuentas bancarias
recibieron rendimientos reales negativos o nulos durante 30 años. El costo de salvar el sistema financiero y mantener a las corporaciones zombies a flote fue pagado con el poder adquisitivo intergeneracional de la población. Fue un impuesto no legislado. Las generaciones jóvenes en Japón hoy enfrentan contratos temporales, salarios estancados y la imposibilidad de construir el mismo tipo de patrimonio que sus abuelos, porque el capital fue utilizado para apuntalar los errores del pasado. Esto no es teoría, es historia documentada. Las herramientas de represión financiera son universales, y los gobiernos las utilizan cada vez que la deuda se vuelve matemáticamente impagable. No importa si es en Asia, en América Latina o en los Estados Unidos. Cuando el sistema se enfrenta al abismo, la institución se protege a sí misma y el ciudadano paga el precio. El verdadero peligro radica en la fase de negación. Antes de que un colapso sea obvio para las masas, hay un largo período en el que los síntomas se diagnostican erróneamente. Te dicen que los precios suben porque los trabajadores exigen mejores salarios, culpando a las víctimas del propio sistema. Te dicen que los bienes raíces son caros porque no hay suficiente espacio o porque los permisos de construcción son lentos, ignorando convenientemente que la inyección masiva de crédito y las compras institucionales han convertido la vivienda en un vehículo de refugio de capital. Una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. La crisis no es el momento en que las pantallas se vuelven rojas en Wall Street. La crisis es el proceso diario en el que debes trabajar más horas para comprar la misma cantidad de alimentos, en el que debes asumir una deuda a 5 años para poder comprar un vehículo usado que hace una década podrías haber pagado en 2 años. El colapso es burocrático, es administrativo y es silenciosamente implacable. Se manifiesta en el hecho de que el 45% de la población no puede hacer frente a un gasto inesperado de $400 sin recurrir a la deuda. Y aquellos que no tienen liquidez se ven obligados a tomar decisiones desde el miedo y la escasez, aceptando peores condiciones laborales, pagando tasas de interés predatorias y renunciando a la opcionalidad estratégica que es el verdadero núcleo de la riqueza. El sistema requiere que vivas al borde de tu capacidad financiera, porque un trabajador endeudado y asustado es un trabajador dócil, un consumidor predecible y una fuente constante de ingresos por intereses. Para protegerte, debes abandonar las narrativas tradicionales de seguridad que te han vendido. Debes entender que la conveniencia y la seguridad no son sinónimos. En el ámbito financiero moderno, suelen ser opuestos. Los activos más convenientes, los más fáciles de adquirir y mantener, como las cuentas bancarias tradicionales, los fondos de pensiones indexados al gobierno y la moneda fiduciaria, son exactamente los activos que están diseñados para absorber el impacto cuando el sistema necesita reestructurarse. Son las líneas del frente de la represión financiera. Quienes logran navegar estos períodos de transición estructural sin ser destruidos son aquellos que construyen una arquitectura de opcionalidad. Mantienen reservas de capital fuera de las jurisdicciones más comprometidas, eliminan sus pasivos a tasa variable antes de que la inestabilidad dispare los costos de servicio, e invierten en habilidades funcionales y activos físicos productivos que retienen su utilidad y su demanda independientemente de la unidad de cuenta oficial. No puedes controlar la expansión monetaria global. No puedes dictar la política de la Reserva Federal. Y no puedes evitar que los gobiernos moneticen sus déficits asombrosos. Pero puedes reconocer que la inflación es el costo del imperio y el costo del exceso. Y puedes negarte a mantener todo tu capital en los instrumentos que el Estado utilizará para pagar esa factura. La riqueza siempre ha migrado hacia aquellos que comprenden la diferencia entre una promesa de valor y el valor en sí mismo. Este video es un análisis histórico y educativo. No es asesoramiento financiero ni de inversión. Consulte a profesionales.
Si quieres entender cómo operan realmente los sistemas, no cómo dicen que operan, sino cómo funcionan mecánicamente para dictar tu futuro financiero antes de que siquiera te des cuenta, asegúrate de suscribirte a este canal. Deja un comentario abajo indicando desde qué ciudad estás viendo esto y prepárate, porque los patrones no esperan a nadie, y entenderlos es tu única ventaja estratégica.